Hola Gastón, hola Paula, a todos los oyentes de Radio Total. Bueno, hoy vamos a hablar de las trabajadoras de empresas de limpieza, cuáles son los derechos que tienen y lo que está ocurriendo en relación a las medidas de protección que tienen que tener en el marco del coronavirus, ¿no? Y de toda esta situación excepcional que estamos viviendo. Bueno, primero quiero comentar que estas empresas, ¿qué son, digamos? Son empresas que hoy por hoy están a cargo de personas físicas, bajo la forma de sociedades anónimas o SRL, y contratan un gran número de empleados, que en su mayoría son mujeres, para realizar tareas de limpieza, de aseo en clínicas privadas, en bancos, en farmacias, en escuelas. Y la gran mayoría no le da ningún tipo de protección y las exponen injustamente ante el coronavirus. Este sector siempre existió, pero ahora en su mayoría pertenece a empresas privadas. O sea, tercerizan un servicio que antes correspondía en otro tiempo al establecimiento en sí. Eran empleados de planta y que hoy por hoy se encuentran tercerizados a través de estas empresas que contratan personas para limpiar, ¿sí? En los lugares que como venimos hablando. La mayoría de estas empleadas de limpieza son mujeres, como digo, muchas son sostenes de familia, que con un sueldo que en la mayoría de los casos está por debajo del salario mínimo. Esto es producto de que es un sector que tiene una gran informalidad, algunas se encuentran registradas por menos horas que las que trabajan, y la poca representación sindical también hace que la tengan que pelear todos los meses con este sueldo, muy inferior al de cualquier escala básica que establece un convenio colectivo, por ejemplo el de comercio. Bueno, en algunos casos incluso no cuentan ni siquiera con los elementos para higienizar correctamente los lugares a los cuales se los destina. Es uno de los sectores más golpeados por esta crisis sanitaria y que muchas veces no lo recordamos cuando aplaudimos a los médicos y a un montón de gente que le está poniendo el cuerpo en las primeras filas frente a esta pandemia. También tenemos que acordarnos de ellas, de las trabajadoras de limpieza y de lo mucho que le cuesta solicitar todo tipo de licencias, porque rara vez se les conceden. Trabajan en las vacaciones para poder llevar unos pesos más a la casa y en casos más graves, por ejemplo, cuando tienen algún hijo enfermo o es una persona de riesgo, deben realizar largos pedidos con trámites para que sus empleadores se las concedan, o directamente lo que ocurre es que le reducen la jornada y el sueldo, siempre en aquellos casos que no la suspendan y la dejen directamente sin cobrar ninguna remuneración. Además no cuentan con guarderías en su lugar de trabajo para sortear esta dificultad que muchas veces se le presenta de no tener con quién dejar a los chicos, que son chicos menores y que tienen que quedar al cuidado de una abuela y por ahí la abuela no puede ir porque también tiene que quedarse en su casa haciendo la cuarentena y no pueden obtener estas licencias que le corresponden, ¿sí? Ni que hablar si se trata de una persona que esté a su cuidado y que sea una persona con algún riesgo, ¿sí? Que puede tener asma o una persona mayor o bueno, todas estas situaciones que se suelen presentar. Hay que tener en cuenta de que este sector es un sector que ha sido creado a través de estas nuevas empresas y que está necesitando la protección activa de parte del gobierno nacional, con toda una serie de medidas que las protejan, que las cuiden y sobre todo que puedan sentirse representadas en lo que hace a su trabajo y a las horas que trabajan. Cobrar una remuneración digna que les permita gozar de sus vacaciones y sus licencias en todo el sentido de la protección que la ley de contrato de trabajo les da. Pero si no recibían una protección adecuada, incluso antes
de decretada la cuarentena y la situación actual con el coronavirus, menos ahora. Así que, bueno, quiero agradecerles nuevamente, espero haya sido de utilidad el tema que hoy hablamos. Y bueno, y el próximo lunes vamos a estar desarrollando otro tema parecido, puntualmente con respecto a los trabajadores de supermercados, que como escuché también referir a Gastón, hay varias situaciones en donde se están produciendo despidos, suspensiones, son todas actividades esenciales, las cuales están sujetas a los últimos decretos de necesidad y urgencia que sacó el gobierno, la prohibición de los despidos, la doble indemnización y demás medidas para proteger el trabajo que viene dictando el gobierno nacional. Así que el próximo tema será trabajadores de supermercados, agradeciéndole desde ya esta comunicación y bueno, un abrazo grande para todos. La firma es de Cristian Baldunciel, el doctor, que usted lo puede, bueno, por cualquier consulta encontrar aquí en calle Moreno 122.